Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. Hoy en la sección de mitos y consejos prácticos vamos a tratar el tema tan conocido como es el ardor de estómago, esa acidez estomacal, ese ácido que sube por nuestro esófago y que es tan molesto. Es sinónimo de una enfermedad grave. Haciendo algunos remedios caseros puedo evitar este ardor de estómago. ¿Me tengo que preocupar si tengo acidez o ardor de estómago todos los días? Todas estas preguntas las vamos a responder en el siguiente vídeo. El ardor de estómago es un problema que afecta a un elevado porcentaje de la población. A veces es transitorio y ocurre pues cuando hemos tomado alguna comida copiosa, cuando hemos fumado mucho, cuando tomamos alcohol. Algunas veces ocurre con ciertos alimentos, por ejemplo, en el embarazo. Pero hay momentos que si este ardor de estómago es frecuente, nos ocurre todos los días, nos ocurre con todas las comidas, puede ser sinónimo de una enfermedad, que es la conocida como enfermedad por reflujo gastroesofágico, que debe ser vista por un especialista y ponerle remedio y tratamiento. Pero hoy no vamos a tratar el ardor que está provocado por esta enfermedad reflujo gastroesofágico, sino que vamos a dar algunos consejos prácticos para minimizar estos síntomas del ardor o para evitar tener muchos episodios de ardor de estómago. El primer consejo es que hagas comidas menos copiosas. Está demostrado que las comidas con alto contenido calórico y muy abundantes lo que van a provocar es muchísima mayor distensión gástrica y por lo tanto un aumento del ácido que tenemos en nuestro estómago, con lo cual esta digestión tan pesada que vamos a hacer nos va a provocar que tengamos ardor de estómago. Otro consejo práctico es evitar aquellos alimentos que ya sabemos de antemano que nos provoca ardor. Es decir, hay personas que acuden a la consulta del médico y nos cuentan, pues mire, es que yo cuando tomo tomate o cuando como pimientos fritos o cuando como ajo, pues me repite y tengo más ardor de estómago. El tratamiento es muy sencillo, es evitar en la medida de lo posible esos alimentos que nos están provocando el ardor de estómago. Pero además se pueden hacer otras cosas para disminuir el número de episodios o disminuir el ardor de estómago. Y es no tumbarte después de las comidas, evitar hacer deporte inmediatamente después o a la media hora de haber comido, no fumar, disminuir el número de bebidas alcohólicas y de bebidas con gas. Indudablemente, disminuir de peso, evitar el sobrepeso y la obesidad también van a mejorar estos síntomas de acidez y de ardor de estómago. Para todos aquellos otros casos donde los pacientes pues tengan ardor o sea de forma puntual, lo normal es que con protectores gástricos y con sustancias que vayan a disminuir esta cantidad de ácido en nuestro estómago sea más que suficiente. Si tú te encuentras